Hola, ¿cómo están? Volvemos con nuestros videos de lógica, eh, en este caso con un nuevo tema que es la lógica de predicados, tal como aparece acá en el título. Bien, este es un cálculo que tiene un análisis diferente al cálculo proposicional. Es decir, ustedes se preguntarán, ya vimos el cálculo proposicional en donde analizábamos el objeto de estudio de la lógica, que son los razonamientos, con diferentes métodos. Entonces, necesitamos algo, un método alternativo o una lógica alternativa para, para los razonamientos si es que ya tenemos la lógica proposicional. Bueno, esa es la pregunta. Dice, ¿por qué una lógica de predicados? ¿Qué suple este cálculo? Bien, supongamos el siguiente razonamiento. La primera premisa dice, las maestras son pulcras. Leticia es maestra, por lo tanto, Leticia es pulcra. Intuitivamente este es un razonamiento válido, puesto que la conclusión, Leticia es pulcra, se sigue de las dos premisas que tenemos en este razonamiento. Ahora bien, si nosotros solo tenemos el cálculo proposicional, entonces, como recuerdan ustedes que en el cálculo proposicional cada proposición se representaba con una variable proposicional, entonces tendremos para la primera premisa P, para la segunda premisa Q y para la tercera premisa R. Obviamente que si nosotros analizamos a partir de los elementos del cálculo proposicional, ese razonamiento es imposible que sea válido. ¿Mm? ¿Por qué? Porque R no se puede seguir de P y de Q. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En realidad, la conclusión de este razonamiento se sigue de la relación interna de los términos que tienen las proposiciones. Por ejemplo, maestras, pulcras, Leticia, nuevamente se repite a maestra porque es un silogismo, Leticia y pulcra. Es decir, entonces, vuelvo a repetir, la conclusión se sigue de la relación interna que tienen las premisas con sus respectivos términos. Lo que vamos a necesitar entonces es un cálculo, es una nueva lógica, se denomina lógica de predicados, en donde se analicen los términos internos que tienen estas expresiones. Es decir, acá tenemos los términos que pueden ser, por un lado, sujetos lógicos, es decir, supongamos que yo digo, un sujeto lógico va a ser una entidad cualquiera, no necesariamente tiene que ser un individuo, sino cualquier entidad que quede perfectamente determinada, como este borrador, estos anteojos que tengo en mi mano, Carlos, Pedro, el profesor Cardoso, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier entidad, cualquier individuo queda dentro de lo que son los términos singulares. Y por otro lado van a estar los términos predicados, es decir, aquellos que dicen algo acerca de los términos singulares, o bien las propiedades que tienen cada uno de ellos. Entonces, fíjense que acá les puse términos generales, predicados lógicos. ¿Sí? Entonces, yo voy a borrar esto. Para seguir con un ejemplo. Entonces, fíjense, en la expresión Juan es estudiante o estudia,
tenemos por un lado una expresión sujeto-predicado, en donde tenemos un individuo perfectamente determinado y lo que se predica de ese individuo o la propiedad de ser estudiante. Entonces, a los individuos concretos, singulares, los vamos a representar con letras minúsculas del abecedario. Entonces, por ejemplo, Juan va a ser la J minúscula y estudiante, que va a ser lo que se predica de él, lo vamos a representar con una letra de predicado mayúscula. Entonces, elegimos las iniciales. Entonces, decimos, simbolizando ya en lógica de predicado, esto sería Juan es estudiante. Este modo de simbolización se llama prefija, entonces en donde va primero la propiedad y después el individuo. Y se lee al revés, Juan es estudiante o Juan estudia. También podemos hacer intervenir las constantes lógicas del cálculo proposicional. En realidad no es que no vamos a tomar nada, al contrario, se conservan las constantes lógicas con la interpretación que tienen en el cálculo proposicional y algunas veces haremos uso también de variables proposicionales, es decir, es una combinación. Podríamos decirlo que el cálculo de predicado extiende su vocabulario con respecto a la lógica proposicional. Entonces, si yo digo María no trabaja, entonces simbolizaremos María con M, trabaja con T, y lo que está negando es que no trabaja. Entonces, María no trabaja. Y esta es la simbolización de esa expresión. Bien. En esta primera parte hablaremos un poco acerca de los términos, cuáles son los tipos de términos con los cuales vamos a trabajar, pero fundamentalmente haremos hincapié en la simbolización de estas expresiones. Por supuesto, ustedes tienen el texto, entonces pueden suplir estos videos con lo que está comentado en el texto con el cual nosotros estamos trabajando. Podría decir, por ejemplo, Juan estudia y María no trabaja, que son dos de los ejemplos que nosotros vimos anteriormente. Entonces, ya tenemos, fíjense, Juan estudia. Acá hay una conjunción entre estos dos proposiciones, la conjunción, y tenemos María no trabaja, como hicimos anteriormente. Fíjense lo distinto que es esta simbolización con respecto a lo que nosotros estábamos acostumbrados en el cálculo proposicional. Repito nuevamente, identificamos cada uno de los individuos, las propiedades o lo que se predica de ellos, y por supuesto representamos si es que existe alguna constante lógica con la simbolización con la cual venimos trabajando. Entonces, términos singulares, los términos singulares pueden ser de tres tipos, es decir, los nombres propios que se refieren a un individuo en particular, aquellas expresiones del lenguaje que suplen esos nombres propios como pronombres personales, pronombres demostrativos, es decir,
el profesor de lógica también, que podría ser una descripción de Sergio Cardoso, y todo aquello, inclusive pronombres posesivos, perdón, también son utilizados como letras o símbolos que se refieren a individuos. Entonces, repito, están los nombres propios, los particulares egocéntricos, como los llamaba Bertrand Russell, a estas expresiones como los pronombres demostrativos o personales, y las descripciones, como puede ser el profesor de lógica de la Facultad de Filosofía y Letras. Esa es una descripción de mi persona. O también podría ser, como los ejemplos, el actual presidente o el presidente de la República Argentina, que es una referencia en este caso a una determinada y única persona. O, por ejemplo, el autor de la crítica de la razón pura, que en este caso sería Kant. Entonces, y después tenemos, eso es como términos singulares, y después tenemos las letras de predicado que hacen referencia a aquellos que se dice de los individuos y que en algunos casos, o sea, forman, digamos, clases de individuos. Pero bueno, como los videos son muy cortos, entonces paramos acá y seguimos en otro video en donde seguiremos hablando acerca de los términos.